Si te quedas en este vídeo, te voy a dar la solución para comprarte una vivienda si eres joven y tienes pocos ahorros. Obra nueva, segunda mano, una alternativa muy chula que se llama habitación.com, que te voy a explicar también de qué va y cómo funciona. Lo de las obras nuevas, aunque parece que sea algo como inalcanzable y que hoy en día es dificilísimo de comprarse una obra nueva, para los jóvenes, para mí tiene una ventaja importante, el tiempo. Los jóvenes sois jóvenes, no sois muy mayores, por lo tanto, cuando os tienen que entregar una vivienda a largo plazo, en 2 años, en algunos casos 2 años y medio, son 2 años y medio que tenéis para ahorrar, porque no tenéis que dar todo el dinero de golpe. Dais una pequeñita entrada, evidentemente tenéis que ajustaros un poco a vuestro presupuesto, hay que salirse de zonas muy grandes o grandes poblaciones, como Barcelona, o como Mataró, como Badalona, o como otras zonas en Madrid, o en Málaga, o cualquier sitio de España donde estéis, a zonas, a ciudades secundarias donde tengamos precios un poquito más ajustados, obras nuevas que se pueden ir en 120.000, 150.000 euros, pisitos pequeños, de una habitación o dos. Pensad que estamos hablando de vuestra primera vivienda. Después con esa primera vivienda, a ver segunda o algún día si ahorráis y demás. Pero con eso tenéis una entradita que os van a pedir un 20% en total, pero durante esos 2 años y medio. Por lo tanto, el 20% de 120.000 estamos hablando de 24.000 euros, que es mucho dinero, pero que en el inicio no os los piden todos. Pueden pedir 10 o 12.000 euros, que podéis tener ahorrados, 8, 9, 10.000 euros. Bien, está siempre el comodín de la llamada, que todos los padres y madres que estáis por ahí, suegros y suegras, pueden ayudar a ese poquito de esa entradita, porque después se va pagando, se va ahorrando ese dinero. Como tienes que hacer un pensamiento de cada mes tienes que dar un poquito, vas ahorrando, vas ahorrando, vas ahorrando, y al final del camino, cuando llega el momento de la compraventa, que habrán pasado 2 años y medio o 3, probablemente estéis mejor de trabajo, probablemente tengáis una nómina un poquito mejor, tengáis un poquito más de ahorros, y os puedan conceder una hipoteca para el resto, donde cambiaréis esa entrada que habéis ido pagando cada mes a cuota de hipoteca, y esa cuota de hipoteca la podréis pagar entre 2 personas o en una, según el presupuesto que tengáis, y con eso alargáis el plazo y acabáis teniendo vuestra primera vivienda. Por tanto, precios un poquito más ajustados y viviendas de obra nueva que os den ese tiempo, esos 2 años o 2 años y medio en la entrega. Por tanto, creo que como primer tip es interesante que os apuntéis y que no lo descartéis. Si sois jóvenes sobre todo y queréis comprar segunda mano, ¿dónde está la clave de la segunda mano? Primero también buscar una vivienda ajustada de precio. No podemos irnos a precios muy altos. Vamos a intentar buscar cosas de 80, 90, 100.000 euros. Pensad que hay bancos especialistas jóvenes que, por lo tanto, en vez de dar 80% de hipoteca, os pueden dar hasta un 90% de hipoteca. Que eso es que tenéis que dar un poquito menos de entrada. La clave dónde está es que si sois jóvenes, no tenéis más de 33 años, en Cataluña, en otras comunidades va cambiando un poquito los porcentajes y demás, pero hay comunidades donde hay una reducción del ITP, es el impuesto de transmisión patrimonial, que en el caso de Cataluña, que es un 10%, pues una vivienda de 100.000 son 10.000 euros. Si hay esa reducción al 50%, por tanto 5.000 euros, hay 5.000 euros de ahorro, por tanto tenéis que aportar menos dinero. Con una vivienda de 100.000 o de 120.000 euros, como decíamos antes en las de obra nueva, estamos dando unos 12.000 que se convierten en 6, teniendo 12.000 de entrada más 6.000 de entrada, que son esos 18.000 euros, que pueden ser 6, 7, 8, 1.000, 9.000 euros que tengáis ahorrados vosotros, y ese comodín de la llamada de esos papis, esos suegros que os puedan ayudar con 4 o 5.000 euros cada uno. Pues oye, nos vamos a acercar muchísimo a esa posibilidad, y dando esa entrada saldría una hipoteca, creo que bastante correcta, 500 y pico de euros en esa entrada. Por tanto, estamos hablando de vuestra primera vivienda, es una palanca de vamos a buscar ese futuro de ahorro, de que iréis pagando y que algún día la podréis vender por un poquito mejor y os servirá de entrada porque habréis ido pagando la hipoteca, tendréis una entrada mayor, no estaréis pagando un alquiler, que muchas veces ese alquiler pues va a un cajón desastre donde se utiliza la vivienda pero no se ahorra, que con esa entrada, que será mucho mayor, podréis compraros esa segunda vivienda un poco más grandecita, si tenéis hijos y queréis crecer, o si queréis tener un balconcito, una terracita, y las cosas se hacen poco a poco. Ganáis sobre todo por el tiempo, por la edad. Pilla con 50-60 es un poquito más difícil, pero también tienes otro tipo de entrada. Por tanto, pensad en la segunda mano y en los impuestos que os ahorráis de impuesto de transmisión patrimonial. Y un tercer truquillo es que el buen amigo Uribais ha montado junto a su socia Ana un proyecto muy chulo que se llama habitación.com. Aquí se trata de comprar una habitación, que dices, hostia, puede ser un poco indigno, ¿no? Comprar una habitación. Bueno, se trata de que si estás de alquiler en una habitación pagando 500 euros en algunos sitios de España y demás, o si estás estudiando en algún sitio o tal, esto te va a permitir ahorrar. Es una habitación que compras en una parte indivisa de la vivienda en sí, con sus zonas comunes, donde tienes 3 vecinos más colindantes, pero que son de habitación en habitación. Y ahí pues te permite, pues con una compra mucho más asequible, pagando una cuota mucho más asequible, con una pequeñita entrada, entre 5 y 10.000 euros según el activo, y con una cuota entre 500, 450 y 550, 600 en algunos puntos de España, puedes tener esa parte de compra. ¿Y qué hace esa parte de compra? Pues ayudarte a ahorrar.
que con eso, poquito a poco, vas pagando esa cuota hipotecaria, donde tienes un resultado que de aquí a un año, a 2, a 3, a 5, a 7, pues has ahorrado. Y ese ahorro te permite dar el salto y el paso a otra vivienda un poquito más grande o un poquito mejor situada, que sea ya no evidentemente una habitación, sino que una vivienda. Parece que esto en Estados Unidos está evolucionando, parece que desde el punto de vista de algunos sería dónde estamos cayendo a comprar ya habitaciones, pero creo que como formato ahorro sobre todo, y repito, este vídeo va para jóvenes, que seguro que estáis viendo alguno de vosotros que ya tiene una cierta edad y que todo esto os va a sonar a chino, y es normal, no os preocupéis, es la edad. Creo que es algo interesante, hay que pensar en los jóvenes, hay que pensar en cómo entrar en esas viviendas, cómo poder tener acceso a comprar, y a lo que hemos hecho todos. Yo recuerdo que mi primer piso fue un pisito muy sencillito en Mataró, que me costó 16 millones de las antiguas pesetas, que tuvimos que, eran unos 100.000 euros, que tuvimos que tener nuestros ahorros, de tanto de Sara como los míos, como esa ayudita que tuvimos de mis padres y de mis suegros, que nos ayudaron a comprar nuestra primera vivienda. Bueno, ya tenemos una un poquito más chula, con un poquito más de terraza, pero bueno, al final se trata de la primera, es la primera, y la primera hay que hacer ese puntito de esfuerzo, el alquiler es mucho más asequible y fácil, pues vamos a darle esa vuelta y a pensar que no es imposible comprarse viviendas en España. Resumen, obra nueva, guay porque estás pagando poco a poco. Tienes 2 años y medio para pagar. Pensad que en los impuestos es IVA, por lo tanto ahí no hay bonificaciones, ahí no hay bonificación del 50%, pero puedes pagar poco a poco una entrada de una vivienda que te permite en 2 años o 2 años y pico ya ser propietario. 2, la segunda mano, comprar cositas interesantes, justitas de precio, irnos al 90% de hipoteca y ir a la reducción del ITP, porque ahí tenemos menos entrada y por lo tanto podemos tener más capacidad de comprar. Y 3, la solución habitación.com, que si os miráis la web, es compraros una habitación de inicio en algún punto de España y empezad a ahorrar con esa hipoteca, que no es una hipoteca porque es un híbrido entre un préstamo y una hipoteca, por lo tanto no es tan caro como un préstamo ni es tan económico como una hipoteca, pero os permite pagar una cuota cómoda y ya ser propietarios de algo. Una cosita, que esto lo he aprendido de los youtubers, que hay algunos vídeos ya con 1.000 y pico, 2.000 visualizaciones y os molan y tal, y ponéis me gusta, pero darle a suscribir, si es el otro vídeo, pues, suscripción, campanita, que así os avisa de que hemos colgado un vídeo nuevo. Gracias.